cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Cáncer, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen y estas lecturas son para el amor y el desamor. Y en este mismo instante vamos a cortar estas cartas del tarot bendito y vamos a ver realmente qué hay para ti con respecto al amor y al desamor. Pero antes vamos a ver el oráculo del planteamiento. Y el oráculo del planteamiento dice lo siguiente, fíjate. Va a insistir, no se quedará sin luchar y se juega su última carta. Le habrás dicho, no, no te quiero más aquí, te tienes que ir, ya no quiero más nada contigo, por favor déjame tranquilo, déjame tranquila, ya lo nuestro se terminó, tienes que entenderlo, es mejor para los dos, bla, 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 no eres tú, soy yo. Todas esas cantidades de cosas le podrás haber dicho a esa persona. Sin embargo, esa persona sigue insistiendo porque no puede aceptar de ninguna de las maneras habidas y por haber de todo lo que le hayas dicho. Así se lo hagas con plastilina, se lo dibujes, le hagas un dibujito. Esa persona no quiere, no se quedará sin luchar y se juega su última carta. Antes de todo, vamos a ver entonces qué posibilidades o qué otras posibilidades en el oráculo de las posibilidades podemos ver. ¿Qué otra cosita nos pueden estar hablando sobre esta situación? Va a insistir, no se quedará sin luchar y se juega su última carta. Así de sencillo, vamos a estar claros, se va a jugar su última carta. Probablemente dirá, bueno, ahora sí hasta aquí, vamos a ver, pero de verdad que yo no sé si es que realmente ya tú no quieres a esa persona de nada, nada, o le quieres hacer pagar algo, no lo sé. Lo cierto es que esa persona no quiere entender que tú ya le estás diciendo chao, chao, goodbye, y va a seguir insistiendo. Aquí sale noticias de ese pasado. Y también se me cayó esta carta y dice, te llama y tú no le contestas. Eso es lo que pasa también, que no le estás contestando, no le estás abriendo los mensajes, o no le contestas las llamadas, o no le haces nada, no lo pelas para nada, o no la pelas para nada. Y esa persona está sintiendo que de verdad poco a poco te está perdiendo. Pero no se va a quedar sin luchar. Por lo menos va a hacer lo posible y lo imposible para volverte a tener. Ya veremos más adelante si a esa persona no le queda más remedio que regresarse. Mira, hay mucho que pensar en todo esto, ¿sabes? Te está diciendo el oráculo del amor y del desamor, que hay muchas cosas por las cuales hay que pensar. Bien sea que seas tú que tengas que pensar con respecto a qué va a pasar con esa persona, si realmente vale la pena tomarla de nuevo, o si definitivamente esa persona tiene que irse por donde vino porque ya no hay ninguna esperanza contigo, ¿ok? Se ve que te insiste porque tú no quieres nada, de verdad, no quieres ya nada, ya te agotaste, te cansaste, llegaste hasta el techo, lo que tú quieras, se estancó todo esto y ya no más, ya no más, ya no más. Y verdaderamente, bueno, mira, así son las cosas. Como te sientas, es tu felicidad primero. Hay que poner la felicidad en primer lugar. Y mira lo que dice, esto le dolió y mucho. Es que ahora se está viendo que esta persona, sí es cierto que ahora le está dando duro. Ahora eres tú quien está tomando ese timón, tú. Ahora tú eres quien está manejando ese barco. Y eso es lo que le está pasando a esta persona, que ahora sí se siente como que sí que le dolió y mucho en el alma. Y ahora no haya que hacer. No haya que hacer porque lo tuyo es no, no y no. Y en absoluta y absolutamente no. Veamos. Aquí dice, por ahora no volverá, se tomará su tiempo. También lo va a hacer porque no le queda más remedio, porque se lo tiene que tomar porque tú le has dado tanto, ¿no? Y ha insistido tanto, ha insistido, pero no le puedes dejar la puerta abierta, no se la has podido dejar abierta, que esta persona quizás por ahora va a tener que calmarse un poco, va a tener que recuperarse y dejar que el tiempo pase quizás y tomar después nuevas cargas en dado caso, porque también es mucho lo que tú tienes que ver. Hay mucho que pensar acá, si realmente vale la pena otra vez seguir con esta persona o no. Sí veo este oráculo del planteamiento que es, va a insistir,
Si dicen que va a insistir, es porque ya en algunas oportunidades ya te ha preguntado, ya te ha planteado, ya te ha dicho, ya te ha buscado y tú, nanay, nanay. No se quedará así, no se quedará sin luchar y se juega su última carta. Vamos a ver. Ya corté las cartas y vamos a ver qué hay con esa persona. Por el momento esa persona entonces decide que quizás a lo mejor es quedarse tranquilo por ahora. Estás viendo o verás que a lo mejor si esa persona te insistió o quiso seguir luchando, por un momento va a estar como en stand-by, como que no va a querer seguir, no continuar, porque necesita también recuperarse un poco, porque así como tú también a lo mejor en un momento determinado bajaste esos valores, ese valor lo dejaste y lo arrastraste, lo dejaste por allí, te lo llevaste arrastrando como una cobija, como los niños chiquitos cuando arrastran la cobija, igual a lo mejor lo hiciste tú con las dignidades para con esa persona y ahora esa persona se está viendo que está en la misma que tú y entonces ha decidido como recular un poco, como echar para atrás un poco mientras pasa la tormenta. Sí, mira, aquí se ve que esta persona de verdad los recuerdos son recuerdos muy agradables y son recuerdos que quisiera volver otra vez. Por eso es que insiste, por eso es que quiere seguir adelante y no dejar de luchar y que quizás se juegue su carta, su última carta. Yo estoy sintiendo que la carta que se puede estar jugando esta persona es que ahora, como quien dice, se desaparezca. Te haga ahora a ti el contacto cero para que entonces tú reacciones. Probablemente puede ser eso. Yo no lo sé, pero recuerda que aquí hay que ver quién es el que tiene que darle la cara o qué fue lo que pasó aquí, a quién le toca. Realmente, como digo, ¿cómo sería yo? ¿Cómo podría yo decir esto? Que hay que ver aquí a quién le toca es dar el primer paso, mismo que esta persona lo ha dado varias veces, pero si tú no quieres, de verdad, porque sientes que no te nace hacerlo, porque te parece que de verdad es más de lo mismo, entonces esta persona, como sea, se va a jugar su última carta y a lo mejor te va a hacer esa, se va a desaparecer por un tiempo para ver cómo reaccionas tú. Ahí estoy viendo que probablemente tú estás allí como quien dice para las que salgan. Probablemente a lo mejor tú vas a dejar que esta persona siga insistiendo, que luche, que te demuestre que realmente se está jugando su última carta, que de verdad te promete y te super prometa que las cosas no van a volver otra vez a ser iguales y quizás a lo mejor así tú puede ser que puedas reaccionar. Ahí se ve que estás sin movimiento, estás allí pendiente, de todas maneras, como queriendo quizás realizar o materializar algo, pero estás tranquilo o tranquila. Ahí está tu caballo sin moverse. Tú estás esperando nada más a ver qué sucede. Así que te digo. Y vamos a ver, mira, sí. Aquí estoy viendo que esta persona definitivamente va a querer entrar nuevamente a ese jardín de amor. Sí que te lo digo. Y mira, con muchísima rueda de la fortuna súper fluida. Veo acá que no hay ningún problema. Que por ahora esa persona lo que pasa es que tiene como muchas cosas en su cabeza. Como que se está haciendo unos mentales muy grandes. Como que de verdad siente que definitivamente no ha hecho lo suficiente o que a lo mejor no quiere quedarse sin luchar y que quiere jugarse a toda costa su última carta. Sí que te lo digo, mi querido y adorado Cáncer. Esta persona, tarde que temprano, va a terminar quizás por volver otra vez a este jardín de amor. Porque mira, de 5 cartas que he sacado, hay 4 que están derechitas. Imagínate, 4 derechas nada más y nada menos. O sea que hay muchísimas posibilidades que esta persona se juegue su última carta y que quizás le salga bien ahora. Que a lo mejor este juego le salga mejor. Vamos a ver entonces para finalizar los mensajes de amor y de confesiones. Y vamos a ver qué otra cosa te dicen las cartas o el tarot de los mensajes de amor y desamor. Nuevo comienzo. Oye, quiero entregarte todo mi corazón y empezar nuevamente una relación contigo. Oye,
Eso es lo que quiere esta persona definitivamente. No hay dudas, mi querido y adorado Cáncer. Con todo que comenzó, esta lectura comenzó con que va a insistir. No se quedará sin luchar, pero para nada. Y se juega su última carta. ¿Sabrá Dios? Esa última carta para mí es que va a llegar un momento en que se va de como querer desaparecer, como para que tú te empieces a preocupar. ¿Entiendes? Te empieces a preocupar. Pero mira, eso se tomará su pequeño tiempo, pero tarde que temprano, a como de lugar, esta relación otra vez recomienza, se repuntea y mira, la rueda de la fortuna aquí está para decirlo. Ahí te estoy dejando, Cáncer, con esta lectura, no sin antes pedirte, por favor, que te suscribas al canal, que le des un like y que compartas. Y que recuerdes que tu felicidad VIP en primer plano, en primera fila, los mejores entradas y el mejor puesto tiene que ser el tuyo, ¿de acuerdo? Con tu felicidad. Nos estamos viendo. Bye bye.